Hola amigos de Cisne México, buenas noches. Acá andamos ya conectándonos en este live de mitos y realidades del TDA. Ya vi que por no ponerme los lentes de manera correcta terminé poniendo realidades con W, pero bueno, eso me pasa por temas de la edad. Pero bueno, en esta noche decidimos hacer un en vivo, pero en Instagram, para poderle dar trabajo a este tema del TDA en una forma interactiva, como se hacen las situaciones aquí en Instagram. Lo publicamos la semana pasada para que nos fueran enviando sus dudas. Aquí las tengo más o menos organizaditas en la computadora, las dudas, pero decirles que adelante pueden ir escribiendo aquí en la cajita de preguntas y que por ahí de unos 8 o 10 minutitos vamos a tener a Carla Mendoza del equipo aquí de Cisne México de Neuropsicología para hablar de algunos avances que tenemos en funciones tecnológicas con el tema del déficit de atención. Entonces, aprovéchenos esta noche que veo que se van uniendo para este live que vamos a estar aquí. Entonces, si queremos, y las tengo aquí organizaditas, fíjense, quiero empezar con una pregunta que me mandaron desde Colombia hoy en la mañana acerca de si existen protocolos de intervención. Esa es una de las primeras preguntas, porque fueron dos. Esto se refiere un poco más al sentido como si en el resto de la medicina yo tengo hipertensión arterial y abro el libro de cardiología y veo el capítulo y viene la parte de tratamiento. Y en la parte de tratamiento dice, bueno, reciente diagnóstico de hipertensión. Entonces, si las cifras son así, y la sistólica y la diastólica, entonces usted utiliza este tratamiento combinado con este otro y después sígalo haciendo. En el déficit de atención hemos tenido avances increíbles en los últimos años que nos permiten tener justamente protocolos de intervención en este sentido. Fíjense, eso ha pasado gracias a que podemos mapear y podemos medir de una forma matemática y más clara el déficit de atención. Lo entendimos como una cosa que no es estática, que la tengo o no la tengo, como una infección, sino que es un espectro y puedo tener diferentes formas de tener déficit de atención y que eso, identificar esa diferente sintomatología, me ayuda claramente a poder dar el mejor tratamiento. Ahora sabemos que el déficit de atención puede tener un perfil inatento, puede tener un perfil de malas ejecuciones, donde sí pongo atención a las cosas, pero la información que meto la proceso mal, la priorizo, la organizo y hago un planecito mal estructurado y me termina siendo el resultado malo. Lo fácil en el diagnóstico es no me pusiste atención. Sí adquirí la información, pero no la pude procesar bien. Hay un perfil impulsivo donde no puedo frenar el llamado de otros estímulos en este momento y entonces termino distrayéndome, pero no porque yo sea inatento, porque mi foco neurológico de la atención no funcione. Y un perfil hiperactivo donde estoy tan inquieto y tengo este motor interno que no puedo frenar, que entonces hace que no pueda llevar a cabo las labores adecuadas para estar ahí. Entonces, estos perfiles, y hay que entender que además se pueden combinar. Puedo tener un perfil disejecutivo hiperactivo, inatento impulsivo, y gracias a ese mapeo pues sabemos que se pueden y se deben tratar de una forma diferente. Entonces ya ahora sí podemos tener protocolos de intervención donde, de este tipo disejecutivo, con esta severidad y con esta intensidad, el tratamiento corresponde a esto, que es la segunda parte de la pregunta que me hacían desde Colombia.
La de, ¿hay tratamientos no farmacológicos? Claro que sí, y ahora los tenemos en los diagramas de flujo del tratamiento, donde si hay esta severidad y me doy cuenta que hay este tipo de compensaciones en el déficit de atención de una persona, pues entonces vamos a activar esta rehabilitación o activaremos este entrenamiento o utilizamos algún dispositivo médico, por ahí los tocaremos un poquito más adelante, dispositivos que pueden modificar mi funcionamiento neuronal, o utilizo dispositivos como los lentes de realidad virtual que vamos a platicar en un ratito con Carla, que pueden hacerme ese momento en el que estoy en la situación, y un terapeuta especialmente entrenado en esto me puede ir guiando para que fortalezca y recupere esto. Y si las severidades requieren que haya una intervención un poco más dirigida de forma farmacológica a que se cambie el funcionamiento de estas áreas cerebrales, pues lo hacemos así, ¿sí? Entonces sí, muy bien esta pregunta en el sentido de si hay protocolos de intervención y si estos protocolos de intervención además tienen que ver con los tratamientos no farmacológicos. Andrea nos pregunta cómo se diagnostica el nivel de TDA. En referencia a lo que estábamos comentando ahora, podemos hacerlo de muchas formas. Sí, y por ahí, si ven temas virales y TDA, y algunos otros padecimientos del neurodesarrollo. Hace como 4 meses fue viral y fue tendencia una pelea con Fernanda Familiar en su programa, donde gentes que no están especialmente preparadas en esto se pusieron a hablar de cómo el déficit de atención era algo que se tenía que diagnosticar a través de una máquina que ni siquiera ha sido validada para esto, y descartando el valor de la clínica en la revisión del déficit de atención con los pacientes. El presidente de la Asociación de Psiquiatría Infantil salió en redes a confrontar esto y a decir que la sospecha es un diagnóstico clínico. Los que estamos especialmente entrenados para esto sabemos detectar los síntomas y verlos, pero que además tenemos herramientas para poderlo verificar. Hay pruebas neuropsicológicas, clinimetrías especiales, y también tenemos algunos otros avances como inteligencia artificial, dispositivos o algunas pruebitas que están matemáticamente estandarizadas, como el MOXO que utilizamos aquí en Cisne, que nos da calificaciones estadísticas sobre los perfiles de déficit de atención. Y ahora quiero el equipo aquí de Cisne para poder hablar de este tipo de intervenciones y que podamos platicar de todas ellas y de algo que tenemos por acá. Hola Carla, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, ya me escuchaste que estaba aquí platicando acerca de diagnóstico, de la clínica, de pruebas. Una parte de tu trabajo cotidiano es el hacer pruebas. ¿Tú les puedes explicar un poquitito más a las personas acerca de para qué sirven estas pruebas? ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre hacer algunas pruebas de muchos numeritos y rompecabezas y problemas para resolver, contra un go no go como el Moxo que se utiliza frecuentemente aquí y que pueden buscar un poquito en redes? Entonces, ¿les puedes platicar un poquito de cómo diagnosticamos apoyados en esto? Ujú. Un poco lo voy a dividir como en de las pruebas neuropsicológicas que pueden complementar bastante bien el diagnóstico para, o pueden ser de apoyo para ustedes en el diagnóstico de TDA. Y la prueba que es como muy específica, que es el MOXO, que se hace de manera bastante regular por acá, que en donde evalúa los principales procesos cognitivos que se involucran o que se ven como con ciertas fallas en el TDA, Ujú. ¿no? Que es la atención,
el tiempo de respuesta, es decir, cuánto tardo yo en emitir una respuesta ante un estímulo que previamente se les explica, ¿no? Que ante cierto estímulo van a tener que hacer van a tener que responder, ¿no? La impulsividad y la hiperactividad también se evalúan en esta prueba. Entonces, esta prueba es bastante eficiente, tiene una estandarización bastante adecuada porque es de acuerdo a la población mexicana. Entonces, también eso es bien importante. Y también algo que me gustaría resaltar es que el resultado es inmediato. Entonces, como es una prueba que es en la computadora, pues entonces tenemos un resultado inmediato que se le puede explicar de manera inmediata al paciente. Y en donde, bueno, por ahí escuché de la severidad, como si hay una severidad en el TDA, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, como es una prueba estandarizada que utiliza la parte estadística, que nosotros lo podemos observar y medir, pues sí se le puede explicar un poco al paciente qué tanto se anda desviando de la media en la población, qué tanto es como común que se ande desviando, ¿no? Lo que explico con ellos es un poco como en una escalera, ¿no? Que tantos escalones ando abajo, que tantos escalones ando arriba, en parte de su desempeño. Genial, Entonces, genial. esa prueba me agrada bastante y es muy específica para Oye, TDA. Carla, y especialmente te distraje hoy de la chamba y para que te regreses a trabajar, porque eres muy trabajadora, para hablar de algo que trajimos este año a Cisne, que se estaba utilizando ya en España y en algunos otros países, pero sobre todo lo trajimos como tecnología española y que yo pude trabajar con ellos en Ecuador, que fue de donde me di cuenta del valor que tenía esto, y que es el uso de la realidad virtual para reentrenar a los niños con déficit de atención. Platícanos de cómo se utilizan estos lentes. Justo es la parte atencional, que quede claro que se puede trabajar, es como un musculito si lo queremos ver así. Se puede utilizar tanto con ejercicios escritos, por ejemplo, bueno, en papel, por ejemplo, o ejercicios que se trabajan en consultorio con ciertas dinámicas, pero actualmente, y gracias pues, un poco al avance de la tecnología, y que los chicos también están como muy apegados y muy familiarizados con esta parte, se puede utilizar la parte de tecnología bien aplicada, puede ser muy eficiente como en los nuevos tratamientos para TDA, por Ujú. ejemplo, ¿no? Entonces, por acá los traje para presumirlos tantito. Entonces, bueno, estos son los lentes, Sí, ¿no? Se colocan a la persona y esto es bastante fácil de utilizarlos, se le van dando una serie de instrucciones en donde su atención tiene que estar como en un estímulo específico, ¿no? Entonces, mi atención, yo estoy obligando literalmente o estoy que mi atención esté sostenida durante un tiempo, durante un lapso de tiempo, y entonces yo voy entrenando mi atención justo y puede ser una opción que puede fortalecer o ir paralela a la parte farmacológica o no farmacológica, ahí dependerá. ok, pero entonces la realidad virtual me plantea un entorno Ujú, en el que se me pueden ir modificando y modulando los correcto. distractores. Un terapeuta que está conmigo, o sea, no Ujú, puedo agarrar yo mis Oculus o mis lentes de Mac y me los enfundo en mi casa y dale, sino necesito a alguien que me esté retroalimentando para poder hacer eso e incluso poniéndome más difícil los paradigmas de la ujú. realidad virtual para entonces ir haciendo este entrenamiento que me gustaba esto que decías al final. Pero entonces, si decido usar los lentes, entonces voto la medicina o no hago terapia cognitivo-conductual, porque ahora la realidad virtual va a curarme el déficit de atención. No, 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 no. Eh, es más bien una herramienta más que se puede utilizar en conjunto con todas las opciones que se tienen, ¿no? Sin dejar, obviamente, sin dejar la parte farmacológica, si así
lo dice su médico, pero es una muy buena herramienta que podemos utilizarlo. Realmente aquí es como irlo subiendo de nivel, ¿no? Ujú. Empiezas con un nivel, eh, pues, bajito, si lo queremos ver así, y se va complicando. Entonces, ¿qué pasa? Que yo obligo a mi cerebro, a la parte atencional, como ir esforzándose un poquito. En todo momento el terapeuta está Sí. acompañando porque se utilizan estrategias en su mayoría, si no es que todas, son cognitivo-conductuales. Ujú. Entonces yo estoy viendo en pantalla, yo terapeuta estoy viendo en pantalla lo que el paciente está viendo. Ujú. Entonces en todo momento yo puedo también redirigir la atención y estructurarlo un poco más en el ejercicio. Entonces, ¿eso qué es? Bueno, como ir al gimnasio. Si yo hago bien mi ejercicio, pues voy a obtener un resultado positivo. Entonces, mientras vaya de la mano con un terapeuta, está, está Está hecho bastante, o sea, la posición correcto. correcta. Sí, sí, sí. Oye, y ya para que te dejemos regresar a trabajar, aquí me ponían un par de preguntas y las voy a poner hacia las pruebas de diagnóstico y hacia usar tecnologías como los lentes. Y ponían, y los adultos, porque pues Mm. de repente pareciera que, y me vas a ayudar para trabajar algunas otras de las dudas, pero pues el déficit de atención es solo una enfermedad de niños, los adultos no lo tienen, o los adultos se lo pueden diagnosticar con pruebas como el MOXO, o me puedo ayudar con tecnologías como la realidad virtual. Sí, por ejemplo, el moxo se divide en dos categorías, en la parte que es infantil y en la parte adulta. En la parte adulta, el estímulo es un poco más complejo, Ujú. ¿no? Y el tiempo en el que yo tengo que estar es un poco mayor en cuestión de los niños. La diferencia es pues porque en un adulto ya está como consolidadas ciertos, Habilidades. ciertas Pensemos que sí, habilidades. no todos. Por ahí les Algunos, tendremos que decir que el algunos. doctor Peña es un fracaso con los lentes de realidad virtual. No, no, no. Entonces se espera que ya estén consolidados ciertos procesos, por lo tanto le podemos exigir un poquito más. Y en el caso de los niños, como están todavía en proceso de desarrollo, pues bueno, el paradigma es un poquito diferente. Sí, Entonces, bueno, por supuesto que se puede diagnosticar también en adultos y el uso de los lentes también se puede implementar con los adultos. O sea, ahí sí, solamente un poco digamos que el formato tal vez, no vamos a poner un escenario escolar a una persona adulta, sino es un escenario un poco más complejo del día a día, en donde, por ejemplo, no cuestiones de trabajo, cuestiones de organización, planeación. Entonces, bueno, es un poco más complejo en cuestión de adulto que en niños. pero existe el paradigma Ujú. y gracias a la tecnología que está. Fíjate, para que veas que estamos causando aquí en la gente. Saludos, Edilberto. Me saludan desde Querétaro. Excelente tema. Da miedito tratar con la tecnología, pero está padre tener ese apoyo. Ujú. Como siempre decimos en temas tecnológicos, se vale equivocarse, pero siempre hay que probar. Carla, te dejamos regresar a De chambear, pero ya acuerdo. me pusiste el balón padrísimo para seguirme con el tema de los diagnósticos. Gracias, Perfecto. Carla, No, que no, a usted. descanses. Bye, Hasta bye. luego. Bye. Oigan, y justo en este sentido, fíjense, de las preguntas que nos llegaron en redes, TDA, ¿en cualquier momento de la vida se puede hacer el diagnóstico y dar tratamiento? Pues ahora hablábamos de eso, fíjense, hablaré un poquito de historia. Hasta 1995 solo se creía y se tenían las clasificaciones que existía el déficit de atención para los niños. A partir de ahí es que se empezó a fundamentar el concepto de déficit de atención residual en el adulto. Y veámoslo como un tema multifactorial. Yo nazco con la facilidad para tener déficit de atención. En la calle lo tiene el 6% de la gente en el mundo. Pero si mis papás lo tienen, eh, pues tengo por ahí del 15, a veces por ahí del 20% de probabilidad de tener déficit de atención. Pero si mi vida va más o menos bien, no tengo ninguna situación traumática en la infancia, voy creciendo bien, no tengo traumatismos de cráneo, infecciones del sistema nervioso,
como bien, duermo bien, pues probablemente no manifieste el diagnóstico y algo que podía haber explotado a los 7, a los 10 años, termina explotando a los 14, o si la llevo muy bien, pues a lo mejor explotará a los 30 cuando tenga mucho trabajo y además tenga problemas matrimoniales, y esa cantidad de estrés que es tóxica para mi cerebro termina a ser la gota de agua que hace que esto se derrame. Entonces ahora que me dicen, oye doctor, ¿y el TDA se puede diagnosticar en cualquier momento de la vida? Sí, y responderíamos incluso a alguno de los mitos donde, bueno, pues entonces doctor, ¿por qué me dices que tengo TDA y que debuté y empecé con los síntomas ahora en la universidad, pero en la primaria, en la secundaria no? Nunca tuve esa explosión de síntomas y de factores que fueron la tormenta fue perfecta para que esto pasara y no pasó. Y ahora estoy debutando ahora que la vida me lo está pidiendo de una forma mucho, mucho más intensa. Entonces, por eso explicarlo así. Fíjense, esta misma persona que nos preguntaba acerca de en cualquier momento y dar tratamiento, pues regresemos a los conceptos que habíamos vertido. La sospecha clínica, la historia clínica, ya escucharon un poquito de los diferentes factores que uno tiene que mapear, diagnósticos diferenciales, ver la necesidad de estudios, utilizar los estudios para confirmar mi diagnóstico y medirlo ya medido y sabiendo la afectación que tiene esa persona, decidimos el mejor esquema de tratamiento, porque otro de los mitos, bueno, por ahí no lo he leído todavía, pero es que todos los que tienen déficit de atención tienen que usar medicamentos. Y pues no, ya vieron por acá que no. Esta misma persona decía, sospecho que puedo tener TDA, ¿cómo no confundir con depresión y ansiedad que padezco? Súper relevante en el sentido, él es un adulto, porque los neurotransmisores que se afectan en la depresión y en la ansiedad son los mismos que en otros sitios del cerebro, y el cerebro es un organote y no es tan selectivo, puede afectar su funcionamiento, incluso pues en estas cosas como labores cognitivas de atención, de concentración, de capacidad inhibitoria, de planeación, de ejecución, de abstracción, de sintetizar un plan. La noradrenalina, la serotonina, la dopamina tienen que ver con esas funciones. Por eso las personas que tienen depresión y ansiedad no funcionan igual intelectualmente que alguien que no lo tiene. Y esto que me dicen, puede ser que se confunda, pues sí, por eso tenemos que hacer diagnósticos diferenciales en cuanto a hacer un diagnóstico de déficit de atención. Se los pongo hasta en una situación un poco más orgánica. Es muy difícil que yo con toda la tranquilidad pueda dar un diagnóstico de déficit de atención si tengo un niño o una persona en desnutrición que está afectando factores que son muy relevantes para el funcionamiento neuronal, o un hipotiroidismo donde los receptores donde funcionan estos neurotransmisores que estamos platicando están tan mal hechos y están funcionando tan mal que no puedo tranquilamente diagnosticar un déficit de atención si tengo un hipotiroidismo descontrolado. Aquí un poquito en los comentarios que me han estado poniendo me decían sobre autores, sobre actuales, sobre dónde informarnos de déficit de atención. El líder mundial en temas de déficit de atención es Jeffrey Lieberman. Él es un psiquiatra americano que se encarga del grupo de la fuerza de trabajo de la Asociación Psiquiátrica Americana, que todo el tiempo revisa criterios, información científica, tratamientos, para que en las actualizaciones del Manual de Diagnóstico y Tratamiento, el DSM que va en su quinta versión, y ahí andamos ya por sacar la siguiente actualización, él es el director de esta fuerza de trabajo. Entonces, si queremos información de buena fuente, de buen nivel, y que de ahí podamos despegar hacia a los autores que él se refiere, plataformas diferentes, buscar a Jeffrey Lieberman siempre, siempre será un gran referente. Me preguntan también aquí en redes, hola, una pregunta.
pero que hablemos de detección en mujeres adultas, específicamente acerca de género femenino. Y por ahí me regreso algo a las prevalencias. Oye, ¿quién tiene más déficit de atención? ¿Los hombres, las mujeres? Aparentemente tenemos los mismos índices de déficit de atención. Probablemente la diferencia que se puede marcar en los perfiles de déficit de atención tiene que ver con la sintomatología. Las mujeres tienden a tener más síntomas de mala atención como función aislada y de disejecución, de mala ejecución. Y los hombres una mayor tendencia igual de disejecuciones, pero combinados con rasgos de impulsividad y de hiperactividad. Y por eso, pues hay que seccionar a veces de forma diferente los tratamientos. Pero, y buscándole un truco a la pregunta de la detección en mujeres adultas, entendiendo que para el género femenino hay ciertas situaciones de carácter específico hormonal que pueden modificar expresiones cognitivas y hacernos pensar en diagnósticos diferenciales o en confusiones con déficit de atención. Y a esto nos referiríamos, por ejemplo, con partes de sus ciclos hormonales, incluso algunas patologías o desbalances como el ovario poliquístico o la disforia premenstrual, pueden afectar tu funcionamiento cognitivo. Y el embarazo, y no me dejarán mentir, el embarazo y el posparto, aunque no haya depresión y otra patología, las hormonas que están diferentemente puestas en estas etapas de la vida afectan y es el mommy brain y el foggy brain que por ahí pueden encontrar en los libros donde hay olvidos, se les olvidan las tareas, las labores, los procesos para cumplir una ejecución y eso es claro, ahí está y está perfectamente descrito. Entonces, bueno, y qué decir del climaterio, donde ya esa caída hormonal súbita, pues claramente nos desnuda algunas situaciones cognitivas que son muy evidentes con los pacientes. Por acá me ponían acerca de la disfunción en el patrón de sueño. Y sí, serotonina, noradrenalina, dopamina, tienen que ver sobre todo serotonina con circuitos en el hipotálamo, en el tálamo, en el sistema límbico que se interconectan con la corteza prefrontal y que si no duermo bien, no puedo consolidar información que voy adquiriendo de la misma forma como lo hago con una buena noche de sueño. Y me encanta explicarles esto a mis pacientes adolescentes y jóvenes universitarios porque, doctor, no voy a acabar de estudiar, entonces me voy a súper desvelar la noche previa y afectando mi patrón de sueño de una forma tan súbita, voy a movilizar tan mal los factores bioquímicos y los circuitos que tienen que ver con robustecer mi sistema de captación y de consolidación del conocimiento que seguro me va a ir de la patada. Entonces, sí, hay que buscar una justa medida entre acabar de estudiar y descansar bien para un examen. Ese es como tema de abuelitas. Y por ahí lo tendría yo que completar, este ejemplo que estamos hablando, con un mito que se habla de los pacientes con déficit de atención, que me encanta aquí en el consultorio. Oye, doctor, es que no sé por qué dices que tengo déficit de atención, porque en realidad soy increíblemente bueno para trabajar bajo presión. O, doctor, ¿por qué dices que mi hijo tiene déficit de atención? Sí, puede jugar 4 horas un videojuego. El estrés acelerado y el placer acelerado liberan más noradrenalina y dopamina, que son los neurotransmisores principales con los que tratamos farmacológicamente a los pacientes que tienen déficit de atención. Entonces, es vilmente una trampa farmacológica. Esto de decir que yo soy muy bueno trabajando bajo presión es que me estoy dando un shot farmacológico de noradrenalina y dopamina y entonces termino haciendo la labor, pero eso no negativiza mi diagnóstico, es una trampa, en realidad me lo favorece y me lo consolida. Y igual,
el niño o adolescente que se queda 4 horas pegado en un videojuego está recibiendo tanto placer dopaminérgico que está liberando neurotransmisores como si se estuviera tomando un medicamento para el déficit de atención y por eso puede durar 4 horas jugando el videojuego. Fíjense, aquí hay una pregunta totototota que, bueno, pregunta porque son varias juntas, sobre varios factores. Y me prometió Mariana que las mandó, que se iba a conectar, que no la he visto por acá. No sé si porque soy muy distraído, pero el déficit de atención está sobrediagnosticado. Sí, hay un tema ahí bien relevante. Hay un documental en Netflix que se llama Take Your Pills, que toca ciertamente esta cuestión y es algo como para sangrar en la herida, que es, ok, en todo el mundo hablamos de 4 o 6% de prevalencia de déficit de atención, Estados Unidos tiene el 11% y las prescripciones van de acuerdo a ese 11%. Y la discusión que se plantea es esta necesidad de tener un mejor y gran funcionamiento cognitivo para poder estar al día en un gran entorno competitivo. La discusión tiene toda la validez ética y lo que nosotros queramos discutir al respecto de que, eh, pues bueno, igual y no tengo déficit de atención, pero quiero funcionar cognitivamente mejor. Y es una parte de la medicina que es actual, la vamos a ver, la discusión va a estar aquí. Aquí en CISNE tenemos protocolos, dispositivos y maneras de pensar y de funcionar y de entrenarse para mejoramiento cognitivo de personas sanas, porque ese tema está, pero pasitos más para atrás, una solución que se encontró en algunos sistemas de salud fue abrir mucho los criterios de diagnóstico y sobrediagnosticar. Hay un abuso de los psicoactivos en el tratamiento y se les privilegia sobre la terapia conductual. Yo les diría que eso pasaba hace 20 años, cuando no teníamos tan robustos los protocolos, tan medido estadísticamente y de protocolos de investigación, cómo funcionaban la terapia cognitivo-conductual, el reentrenamiento cognitivo, dispositivos médicos, como lo que hablábamos hace un rato, donde ya ahora que planteábamos los protocolos de manejo, yo les diría que ya ahora en buenos entornos médicos no estaríamos hablando de un abuso. Los beneficios del tratamiento farmacológico valen la pena frente a los riesgos que implica dar estimulantes a edades tempranas. A esto se refieren como a dependencia o adicciones en la edad adulta. Increíble porque esto fue muy actual durante mucho tiempo. Hubo una serie de estudios epidemiológicos que marcaban que las personas que usaban medicamentos para déficit de atención tenían más adicciones. Y pues la matemática, como dice mi esposa actuaria, que el Excel aguanta todo. Si yo hago mal uso de la matemática, voy a demostrar conclusiones erróneas. Si yo relaciono tomar medicamentos para el déficit de atención con adicciones, va a salir incrementado. Ojo, el factor que modifica la variable no es ese, es tener el déficit de atención. Las personas que tienen déficit de atención, los índices de adicciones en la población andan sobre el 10-11%. Pues los que tienen déficit de atención tienen hasta el 35% de prevalencia de adicciones. Tan simple porque muchas de las sustancias adictivas de la calle pueden ayudarme a mejorar de forma parcial algunos síntomas de mi déficit de atención y me engancho con increíble facilidad a estas sustancias. Pero entonces, lo que mueve esa adicción en la edad adulta o esos riesgos, pues es el tener la enfermedad. Cuando se reanalizaron los protocolos y se diseñaron de una forma adecuada, se dieron cuenta que al revés, incluso también metan ahí la ideación suicida, porque también salió así. Los pacientes que tienen tratamiento para déficit de atención tienen menores índices de adicciones, tienen mucho mejor funcionalidad. No es solo un tratamiento para el éxito escolar. Me encantaban mis maestros que equivocadamente daban tratamiento mientras estaba el año escolar y en vacaciones descansa el cerebro, que a final de cuentas no necesitas el cerebro para otras cosas. Y también
tienen menores índices de adicciones cuando hay un tratamiento bien llevado. Entonces, muchas gracias por traer esa pregunta y decirles que los estimulantes, los medicamentos estimulantes que se usan en el déficit de atención están perfectamente aprobados, vigilados y con autorizaciones aprobatorias después de los 5 años. Antes de los 5 años, no solo en condiciones muy especiales se nos permite, pero bien después de los 5 años. Por acá me ponían algunas preguntas, tan, tarán, tan, tan. Pero a ver, tirín, 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 tirín. Ok. Durante la menopausia también podría desencadenar situaciones cognitivas. Rete 100 de que sí. De hecho, eh, y lo tenemos súper descrito y hasta medido si hacemos unas pruebas neuropsicológicas, las fallas cognitivas que tienen las mujeres posmenopáusicas, sobre todo en su capacidad de ejecución. Ojo, no les, por tener menopausia no me da déficit de atención, no me malentiendan. Una función intelectual que también está mal algunos momentos en el déficit de atención, se empeora. El tratamiento adecuado de la menopausia y a veces de esta situación en específico hace que eso se recupere. Me decían sobre Ale Angers, que es parte del equipo aquí de Cisne, que les anuncie que es maravillosa. Bueno, qué bueno que dan esta retroalimentación. Ale es nuestra neurorehabilitadora de programas de niños y de adultos para el déficit de atención. Ya que lo medimos, ya que te di el tratamiento adecuado, dispositivos, medicamentos, terapia cognitiva, volver, te pongo una tarjeta nueva en el hardware de la computadora, pero eso no quiere decir que el programa corra perfectamente. La que te enseña a correr los programas cuando estamos reenseñar a las personas a utilizar estas capacidades cognitivas, aquí en Cisne es Alejandra Angers, y esta misma persona nos dice, oye, ¿y el peso cómo afecta la alimentación? Y tiene que ver con otra pregunta que me ponían acá abajo, de lo que más daña al TDA es el consumo de azúcares refinados. En temas de reconexión, neurogénesis, neuroplasticidad, que tiene que ver con crear un correcto entorno no inflamatorio y proconectividad y prosinapsis en el sistema nervioso central, las evidencias son hipercontundentes en que la dieta mediterránea, pocos alimentos procesados, más alimentos naturales, 1 o 2 porciones de frutas, favorecer el consumo de verduras. Si voy a tomar proteínas que sean rojas 1 o 2 veces a la semana, el resto proteína blanca, proteínas vegetales y los alimentos en menor nivel de procesamiento con el uso correcto de las leguminosas, pocos lácteos y poco trigo, es dieta mediterránea. Eh, pero a ver, ¿el TDA es una condición de vida o es solo se puede vivir por momentos? El TDA entra ahora en lo que se conoce como neurodivergencia. ¿Por qué? Por desestigmatizarlo como una enfermedad y verlo como una condición nos hace entender y nos pasa en la bonita negociación con nuestros pacientes todos los días. Oye, doctor, soy director de marketing de una compañía y el bombardeo de ideas, ¿cómo me puedo descarrilar? ¿Cómo puedo pensar en un chorro de cosas al mismo tiempo? Es súper importante para mi trabajo. Soy un creativo, soy músico y muchas de las ideas para mis canciones dependen de hacerlo así. Entonces, doctor, ponme mejor porque soy pésimo para el seguimiento. Entonces, ya escribí la parte bonita de una canción, pero el estribillo nomás no lo puedo hacer porque es aburrido. Eso es lo que logramos haciendo una correcta negociación con los pacientes. Entonces, respondiendo a esta duda, pues es una condición de vida que podemos mejorarla a tal nivel que podemos declararla curada, como se entiende de ya no me dan medicamento, aprendí la rehabilitación correcta, el medicamento recuperó niveles de neurotransmisores que no tenía y ahora funciona muy bien y me enseñaron a hacerlo muy bien cuando muchos años de mi vida no pasaba. Doc, ¿qué opina
que ahora muchas personas se autodiagnostican. Ahora resulta que todos tienen déficit de atención. Es importante ir con el especialista. Correcto, y lo mencionábamos acá en el sobrediagnóstico. Todos queremos funcionar cognitivamente como aviones. Eh, y pues el increíble acceso a información que tenemos ahora, pues me da por rápidamente ver influencers sobre TDA, tienen millones de followers, los invito a que les echen una vueltita, muchos tienen hacks muy valiosos de vida, eso les aprendería yo a todo este grupo de influencers, pero pues parecería que si, ay, se me perdieron las llaves y se me olvidó la cartera, entonces yo creo que yo tengo déficit de atención, que es algo que nos pasa y lo seguro los referiría a ustedes a algunos momentos de su vida donde veo una película, y hoy me lo decía un paciente, vi una película sobre un corredor que tenía síntomas de esclerosis múltiple y empezaban con adormecimiento en las manos, doctor. Y como yo te había reportado adormecimiento y me pediste un estudio, no me acuerdo para qué, pero para demostrar algunas cosas, era un electrolito en la sangre. Entonces no me lo quise tomar porque no fuera a ser que yo tuviera esclerosis múltiple. Entonces este fenómeno pasa con la sobreinformación. Es importante ir al especialista, pero también utilizar correctamente la información. Les decía yo de Jeffrey Lieberman, pero vámonos a las plataformas de información que son correctas, ¿no? Vámonos a la Clínica Mayo, vámonos al portal de MSD, que aunque es de una farmacéutica, tiene verdaderamente buenos rangos de información. Entonces, vámonos a ese tipo de portales. Eh, lo que más daña el azúcar, ¿existe algún medicamento similar al Vivance? La lisdexanfetamina que tuvimos un tiempito en México, que por ahí en Estados Unidos ha estado medio escasa. Ahorita no la tenemos, ya perdió patente, ya va a estar acá en México de vuelta en algunos meses o el año que entra, pero sí decir que tenemos otras opciones o combinaciones que pueden funcionar más o menos así. Me ponían, ¿existe alguna relación entre TDA y fibromialgia? No, no son enfermedades que forzosamente estén relacionadas, pero tampoco son excluyentes. ¿En cuánto tiempo se puede hacer un diagnóstico de cuál padecimiento como bipolaridad existe o otro padecimiento? Aquí estamos hablando de diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, tener impulsividad o hiperactividad podría ser combinado en bipolar o en TDA, por eso es necesario hacer bien un protocolo de diagnóstico. ¿Cómo distinguir a alguien que solo tiene TDA, alguien que tiene doble excepcionalidad TDA o altas capacidades? Gracias a que hacemos una buena historia clínica y ese es el arte, por eso mencionaba hace rato la sospecha clínica que podemos corroborar con todas las correctas herramientas. Lo inadecuado, y hace ratito que les decía de este tema viral de Fernanda Familiares, hagamos exámenes a todo mundo, que eso dijeron ahí en el programa. Hombre, entonces vayan a la máquina, todos háganse el examen y ya sabremos todos quién tiene déficit de atención o no. Así no funciona nada en la medicina. Si yo quiero saber si tengo diabetes, no voy al laboratorio y me saco estudios. Primero voy con mi doctor. Él decide qué estudios me tengo que hacer y así se hace. Aquí está lo de las altas capacidades, que también me lo preguntaban. Tengo otra pregunta por acá que reclamo, solo diré que es Jimena, no diré el apellido, ella sabe quién es. Doctor, me cancelaste la cita, pero bueno, ya se la estamos rebuscando. Pero ¿qué implicaciones tiene diagnosticar el TDA hasta la edad adulta? Implicaciones buenas y que si las medimos bien las podemos aprovechar. Los que tienen y se diagnostica el déficit de atención hasta la edad adulta tuvieron que compensar de alguna manera este problema con muchas mañas, hacks y maneras para sobrevivir y sufrir un poquito lo menos. Entonces, diagnosticarlo cuando revientan en algún momento de vida, porque esto ya fue suficiente y terminan estando aquí en el consultorio, hace que si medimos bien, diagnosticamos bien y tratamos adecuadamente todo ese sobreesfuerzo que han venido haciendo muchos años
para mantener el barco a flote, termina por ser una cuestión muy buena, porque ahora descansan, hacen los mismos procesos y tienen los mismos o mejores resultados con mucho menor esfuerzo. ¿Qué se puede hacer con el rejection sensitivo y disforia que viene con el TDA? Muchas veces el déficit de atención se combina con hipersensibilidades sensoriales o lo que por ahí nos han visto con Mariana García Quintana se conoce como personas altamente sensibles, porque núcleos que están involucrados en esto están compartidos. Entonces, ¿qué se puede hacer? Que primero detectarlo y después dar los tratamientos adecuados. Algunos son de reentrenamiento y otros son de carácter farmacológico. Entonces, me encanta la interacción que tuvimos esta noche, muchas preguntas y hasta un chorro de solicitudes para entrar, pero pues no tenía yo planeado hacer testimoniales, entonces ni modo, no haremos testimoniales. Yo tenía planeado esto sobre 45 minutos, la realidad es que estuvo buenísima la interacción y ese es el núcleo de hacer esto. Quiero decirles y recalcar que la información sobre todo lo que tenemos protocolizado, que ha sido un esfuerzo de años de todo el equipo aquí de Cisne, para diagnosticar, para medir y para darles mejores herramientas de tratamiento, está en la página de Cisne, www.cisne.mx, está en el blog, está en las redes sociales, está en el canal de YouTube. Por ahí esperen sorpresas en el podcast de Mente al Cuadrado, donde vamos a empezar a tocar temas muy específicos y de mucho avance sobre el déficit de atención con influencers en este sentido. Entonces sigan por ahí Mente al Cuadrado también, que es el nuevo canal de esfuerzo que tenemos acá en Cisne. Y pues síganos en el resto de los en vivos, no porque andemos haciendo podcast y hagamos otras cosas, vamos a dejar de descuidar esta interacción en vivo que es riquísima con todos ustedes. Responsabilidad de ustedes hacer esto viral y que llegue la información al que la necesita. Hombre, háganle un bien a la sociedad. Y pues qué comercial se me olvida, les iba a hacer el comercial de mañana Posapa, pero ese es para médicos. Mañana es Posapa, el resumen crítico de la información del Congreso Americano de Psiquiatría. Entonces, le daremos toda esa información a los psiquiatras de aquí de México, como toda esta plataforma de esfuerzos de Cisne. Síganos y estén atentos para las siguientes novedades. Buenas noches.